En el día de ayer, el diputado provincial Gabriel Bruera realizó toda una actividad que me impresionó la cantidad de gente. Digo, la realizó ahí en el auditorio del anexo de la Cámara de Diputados sobre la estatización de YPF, en el cual el diputado provincial estuvo acompañado por Marcos Rebasa, que es presidente del Foro de los Servicios Públicos y del Petróleo, bueno, y es ahí autor de numerosos artículos sobre servicios públicos y recursos naturales, consultor del BID y de la CEPAL, al que voy a decir así, ya lo tengo en línea, pero primeramente vamos a escuchar brevemente lo que me decía el diputado Gabriel Bruera una vez que había terminado el evento. Bueno, para nosotros es importante contar con expertos como Marcos, que vino hoy a la Cámara de Diputados a plantear cómo fue el tema de la nacionalización, lo que implica desde el punto de vista estratégico para la economía y el desarrollo de la Argentina, y creo que para toda la gente que vino y el rol social que está cumpliendo la Cámara de Diputados a partir de dar este tipo de charlas, de esclarecer a la gente de por qué se toman estas medidas y lo que puede ayudar al proceso económico y social que está viviendo la Argentina, me da la sensación de que es una charla muy esclarecedora, muy importante, donde todos aprendimos mucho y que me da la sensación también que valoriza a la militancia que está al frente muchas veces de situaciones políticas y sociales, y necesita tener estos elementos para poder saber de lo que estamos hablando. Y usted, en materia de acompañamiento, que ha presentado una iniciativa parlamentaria. Claro, nosotros estamos apoyando la decisión de la presidenta, porque entendemos que es estratégica, no solamente para el desarrollo de lo que fue la balanza comercial y lo que va a hacer en adelante, sino también porque nosotros entendemos que un país productivo como el que se viene gestando en esta nueva Argentina, sin energía no es posible. Con lo cual, la medida es estratégica para que definitivamente los argentinos tengamos un país productivo. Y eso tiene que ver fundamentalmente no solamente con la decisión de la presidenta, sino de la oposición, que puede fundar una nueva Argentina, dado que toda la oposición también apoyó la nacionalización de YPF, y me parece que hay que apuntar a este tipo de consensos porque me da la sensación de que puede ser un país nuevo hacia adelante. Esperemos que estos 9 o 10 años de crecimiento que hemos tenido, con este tipo de medidas, sigamos creciendo y sobre todo de manera más unificada. Bien, eso era el diputado Gabriel Bruera, y ya lo tengo en línea al doctor Marcos Rebasa para conversar más en profundidad, de esta cuestión estratégica que fue la estatización, la nacionalización de la empresa YPF, que estaba en manos de Repsol, por lo menos del 51% de la empresa. Doctor Marcos Rebasa, muy buenos días, gracias por estar en contacto con Keos FM, la 90.1 de La Plata. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, la verdad, muy bien, y muchísimas gracias a usted por prestarse esta nota, porque le voy contando a la audiencia que si uno mira el currículum de Marcos Rebasa, un pesado en serio, un tipo de que estuvo en lugares importantes, no solamente de lo académico, de los lugares de pensamiento, sino en lugares de gestión importantes, como ha sido entes reguladores nacionales y provinciales, fue director del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, miembro del Consejo de Administración del Ente Binacional Yacyretá, o sea que, es consultor del BID y de la CEPAL, o sea que muchísimas gracias. Rebasa. Con mucho gusto. Bueno, y cuéntenos un poquito, en el marco de lo que dijo ayer, cuéntenos un poquito, de lo que significa esta estatización, esta nacionalización del petróleo, ¿no? Sí, bueno, es un tema fundamental para la economía del país, tener en este momento el manejo del petróleo y del gas, que es un consumo fundamental para nuestra economía, que venía decayendo de una manera muy grande e importante, poniendo en peligro la competitividad de la economía argentina, y que va a ser un esfuerzo muy grande, de cualquier manera, aún así con YPF en manos nacionales, o en gran parte por lo menos, hacer una carrera en sentido contrario, ¿no? Lograr el autoabastecimiento, que es una cosa un desafío muy fuerte y que va a llevar unos años, pero ya es un camino diferente, es un camino positivo, no como venía dándose hasta ahora,
un camino en el cual Repsol no hizo las inversiones necesarias para explorar y conseguir nuevos yacimientos, que es lo único que salva a la producción en este tema, ¿no? La producción de hidrocarburos se logra no solo explotando lo que existe, sino obteniendo nuevos yacimientos. Si no, nos pasa lo que está ocurriendo, que estamos importando importantes cantidades de gas, que es una de las fuentes de hidrocarburos más importantes que tiene el país. Así que estamos en un camino bueno. Es una medida, como decía Broera, muy políticamente además muy importante, porque concitó la unidad de todos los partidos políticos, ¿no? La gran mayoría por lo menos, y eso tiene un significado político esencial, ¿no? Que YPF ha sido un factor, una prenda de unidad nacional, ¿no? Una cosa inédita. Y estamos entonces en ese desafío de lograr que YPF funcione, y funcione bien, con una conducción profesionalizada, pero con una mirada de interés público. Esto es una cosa nueva en el país, ¿no? Es un cambio sustancial de lo que venía dándose en los 90 con las privatizaciones. Así que, bueno, estamos en este camino. Ahí usted decía un tiempo, digo, por un lado se habla de bueno, usted lo debe saber mucho mejor, digo, se habla de un vaciamiento de YPF por parte de Repsol, y lo otro que le pregunto, digo, es, bueno, ¿cuánto, usted, digo, en sus estimaciones, digo, cuánto piensa que va a llevar, digo, ese tiempo para que YPF logre el autoabastecimiento, bueno, y ser una empresa nacional competitiva al servicio de los argentinos, ¿no? Sí. Primero, sí, Repsol hizo prácticamente un vaciamiento de YPF, llevándose las grandes cantidades de renta que produce el petróleo y el gas y no invirtiendo en exploración. Y la nueva YPF, y no solo la nueva YPF, sino la nueva YPF y las demás empresas privadas, que son un tanto por ciento igual a la de YPF, tienen que producir un cambio explorando y explotando mejor. Eso nos va a llevar, es decir, cada día es un mejoramiento, pero es un proceso que nos puede llevar 2, 3, 4, 5 años, depende de la intensidad. Es decir, acá no hay plazos fijos de recuperación del autoabastecimiento, va a depender de la capacidad, de la inteligencia, de la intensidad con que se maneje este fenómeno de explorar nuevos yacimientos y explotar mejor los existentes, que cada día que se avance en ese sentido va a ir mejorando nuestro autoabastecimiento, pero el plazo final va a llevar unos años. Ya el comienzo ya significa revertir el sentido de cómo iban las cosas, ya significa un gran avance, pero es un esfuerzo grande, de años. Digo, ese esfuerzo necesita también de recursos económicos importantes, ¿verdad? Sí, sobre el tema hay una gran discusión, porque en general se dice que se van a necesitar capitales extranjeros, de grandes empresas extranjeras, de las multinacionales del petróleo, y en parte eso es cierto, y en parte no. ¿Por qué? En parte no, porque YPF y las empresas que están actualmente explotando tienen recursos suficientes para comenzar este proceso. No sé si llevarlo al final, a terminar finalmente con todas las inversiones necesarias, pero para un inicio YPF tiene suficientes fondos para empezar, por ejemplo, a explotar el famoso shale gas de Neuquén. Tiene fondos, tiene que ponerlos en acción, y para ese inicio esos capitales que no son tan grandes para el inicio los tiene YPF. O sea que es un tema muy de mucha discusión, para no enterrarse y someterse a las condiciones de las grandes multinacionales que ya quieren, por supuesto, invertir aquí, sabiendo que son yacimientos grandes, pero fijando condiciones que la Argentina no puede aceptar.
Bien, digo, le hago esta pregunta, y usted, bueno, consultor del RIF, de la CEPAL, digo, tiene trato, digo, tiene roce con otros consultores internacionales, digo, y con ellos seguramente los españoles, digo, ¿por qué esa cosa, digo, increíble? Digo, le dimos, aerolíneas y la estrellaron, le dimos, YPF, digo, de Repsol YPF, bueno, y la iban a secar y un día iban a decir, bueno, nos vamos porque no tenemos más, no hay más petróleo, digo, ¿por qué esa actitud, digo, donde, a ver, si uno mira las telefónicas, la gran ganancia, usted que, digamos, está en el tema de los servicios públicos, en realidad, porque los celulares no están regulados, el día que los regulen, seguramente vaya a saber qué hacen los españoles con la telefónica en la Argentina, digo, ¿por qué esa actitud, digo, a ver, digo, tan... Digo así, sí. Digo, tan de capitalismo salvaje, capitalismo despiadado, tipo piratas, nos llevamos todo y qué nos importa, ¿no? Sí, muy bien ese análisis suyo. En primer lugar, el capitalismo no tiene nacionalidad. Los capitalismos transnacionales, sean españoles, suecos, norteamericanos o de Uganda, son capitales. Y el capitalismo tiene reglas que los estados deben controlar para que no produzcan eso que usted dice. Aparte de eso, los españoles tienen una característica dentro de ese mundo del capitalismo que los ha llevado a hacer lo que usted dice, y ya estamos viendo lo que pasa en España. Es un capitalismo de sometimiento de otras zonas donde pueden desarrollar esta forma de trabajo si los estados se lo permiten. Por ejemplo, Bolivia no les permitió algunas cosas, en otros países han tenido límites, eso depende de los estados, pero los españoles sí tienen esa característica. Usted fíjese que los de aerolíneas han sido juzgados penalmente en España por Marsans, ¿no? Por otros temas, y donde se les permite ejercer sin trabas su forma de actuar, y bueno, ellos avanzan. Esa es una característica del capitalismo que los españoles han desarrollado intensamente. No todos los países son iguales, pero ellos sí, es muy buena su observación, y bueno, ahí lo están sufriendo también ellos en su propio país, ¿no? Donde el capital financiero es el que tiene toda la protección del Estado español, en un camino erróneo, obviamente. Digo, me da esta sensación, es como que no han podido aprender de la historia, ¿no? Porque aquella gran época del siglo de oro español, donde en las cortes inglesas se hablaba español, lo terminaron estrellando por gastarse todo el oro que habían conseguido de esa incipiente América, mientras los ingleses buscaban alternativas productivas, digo, y da la sensación de que, bueno, que hoy España parece lo mismo, digo, se gastaron un dinero, digamos, se gastaron sus euros en una gran fiesta y no tienen alternativas, ¿no? Así es, usted lo ha dicho con toda claridad, ese fenómeno del capitalismo del siglo de oro, capitalismo, de la forma de llevarse el oro de América pero no industrializarse, lo están repitiendo de otra manera, y sí, realmente, con la diferencia de que ahora los estados latinoamericanos tienen otra percepción y más o menos se están cuidando y están tratando de que si las inversiones se hacen sean con control estatal, ¿no? Pero sí, los españoles han tenido esa actitud, otros países también, pero ellos con una característica y una soberbia, porque ellos han venido a estos países con mucha soberbia. A mí me ha tocado trabajar y enfrentarlos, en el ENRE los hemos enfrentado en forma muy contundente, y no lo podían creer cuando, por ejemplo, el ENRE les ponía una multa de $4 millones allá en los comienzos, porque no concebían que un país sudamericano, tenía otro nombre para ellos, ¿no? Un país, Sudaca, les hiciera ese tipo de sanciones. No, sí, es una observación muy correcta la suya, no han aprendido. Bien, para ir cerrando la nota, digo, ya está, hablamos de la actualidad, nos hicimos un poquito, reflexionamos sobre un poquito de historia, bueno, ¿qué futuro, desde su visión, qué futuro nos augura, en materia energética a los argentinos? Bueno, yo creo que estamos en una etapa, como yo decía en la charla de ayer, una etapa bisagra. La Argentina ha dado vuelta una página, tiene un futuro promisorio, pero tiene un desafío
de inteligencia, de prudencia, de fuerza de trabajo en este tema muy grande. Vamos a caminar por una cornisa, porque tenemos la oferta de inversiones de capitales extranjeros que no hay que negarla, pero que hay que encuadrarla en una regulación que no tenemos. Entonces, este es un desafío inmenso, inmenso de política, de energía, de fuerza, de capacidad para insertar esas inversiones de una manera correcta. O sea que yo veo digamos un desafío muy lindo, muy grande y muy peligroso a la vez. Bien, doctor Marcos Rebasa, muchísimas gracias por estos minutos y le voy a proponer algo, llamarlo la semana que viene, si usted está de acuerdo, porque usted es el presidente del Foro de los Servicios Públicos del Petróleo, y sí, quiero hablar de los servicios públicos, Con mucho gusto. Así que la semana que viene, en mitad de semana, lo vamos a estar molestando para conversar más en general, así, por lo menos de algunos servicios públicos, para volverlo a molestar después por otros servicios públicos, si usted está de acuerdo. Con mucho gusto. Bien, doctor Rebasa, que tenga muy buenos días y muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Adiós. Bien, así pasaba, el doctor Marcos Rebasa, presidente del Foro de los Servicios Públicos y del Petróleo, consultor del BIP y de la CEPAL, profesor de Regulación de los Servicios Públicos y Régimen Jurídicos de las Energías Renovables en el posgrado de Derecho Administrativo de la Facultad de la UBA, que en algún momento fue asesor, fue director del Ente Nacional de Regulador de la Electricidad y miembro del Consejo de Administración de la entidad binacional Yacyretá.